Bueno, nuevamente con ustedes para hablar de un tema muy importante, que es el manejo no farmacológico de la dislipidemia en los pacientes con diabetes. Es muy importante, acá tenemos que insistir, ¿no? En todos los médicos para que traten de aprender sobre manejo no farmacológico y utilizarlo en sus pacientes. No tengo conflictos de intereses para esta conferencia y la agenda que le propongo es una agenda de 4 puntos. Un primer punto, dejar de fumar. Ese es un manejo no farmacológico, dejar de fumar. Si a la persona fuma. Establecer un plan general de tratamiento, el ejercicio como parte de un manejo no farmacológico y la alimentación como un manejo no farmacológico. Dejar de fumar. Dejar de fumar es importante. Fíjense, ese es uno de los factores de riesgo cardiovascular y de aterosclerosis más grandes que hay. Muchos pacientes con diabetes, no diabéticos, llegan a la consulta y fuman. Y el médico solamente le dice, vea, tiene que dejar de fumar. No, hay que insistir en esto, en que el paciente deje de fumar, porque estos son los factores de riesgo cardiovascular más importantes. Y si es necesario que el paciente vaya a un programa estructurado para dejar de fumar, eso es fundamental y hay que hacer ese esfuerzo. En cuanto al plan general de tratamiento, el tratamiento, como ustedes saben, tiene 3 pilares: alimentación, ejercicio y medicación. Pero algo que siempre olvidamos es educar al paciente. Hay que educar al paciente. Tenemos que insistir más en este proceso educativo. Hay que educar a los pacientes, porque si nosotros educamos a los pacientes, eso nos va a permitir que hagan la alimentación como corresponde, que hagan el ejercicio como corresponde y si tienen una medicación, tomen el medicamento como corresponde. No es tomarse la caja que el médico formuló y después no tomarla o tomarla un mes sí, un mes no. Para eso hay que tener una buena educación. Empecemos con el ejercicio. El ejercicio como manejo no farmacológico. Ejercicio no significa correr, el ejercicio no significa trotar. Le he puesto eso porque, bueno, para poner ejemplo de ejercicio. Yo lo que suelo recomendarle a mis pacientes en general es que caminen y que caminen a buen paso. Después vamos a hablar un poquito más de esto. El ejercicio es útil para el corazón, es útil para la presión arterial. Fíjense, con ejercicio podemos bajar tanto la presión sistólica como diastólica en 5 milímetros de mercurio, que a veces no conseguimos con algunos medicamentos. Para el metabolismo es fundamental, para el patrón del sueño, para el estrés. No hay nada mejor para el estrés que hacer ejercicio. Para músculo y hueso no hay nada mejor para el metabolismo fosfocálcico que el ejercicio. Para el control de peso y para el sistema nervioso. Fíjense, el ejercicio es una de las pocas cosas que ha demostrado poder hacer mitosis neuronal, sobre todo en las neuronas del hipocampo, que son las que controlan memoria y aprendizaje. Entonces, el ejercicio contribuye a la pérdida de peso aún sin hacer dieta. La persona sigue comiendo como ha comido siempre y empieza a hacer ejercicio, eso puede hacer que pierda peso. Mejora el estado cardiorrespiratorio aún sin perder peso. Reduce los factores de riesgo cardiovascular. Por supuesto, disminuye el riesgo cardiovascular. Contribuye a la reducción de la grasa corporal con efecto en la grasa abdominal. Aumenta la neurogénesis, como le decía, en el hipocampo, lo cual mejora memoria y aprendizaje. ¿Cuáles son los efectos metabólicos del ejercicio? Disminuye el colesterol total en 15%. Fíjense, el ejercicio puede disminuir el colesterol total en 15%, que es a veces lo que logramos con medicamentos específicos para el colesterol, como es el caso de la ezetimiba. Disminuye los triglicéridos en 15%, que es lo que a veces conseguimos con algunos medicamentos. Y en los pacientes con diabetes reduce la hemoglobina entre 0.5 y 1.5%. Fíjense, hay medicamentos y sobre todo los medicamentos nuevos
que tienen un impacto de 0.7, 0.8 y los que más tienen, como los análogos de GLP-1, de 1.5. Eso lo podemos lograr con el ejercicio. Y aumenta el colesterol de HDL de 12 al 18%. Es decir, es lo único que ha demostrado aumentar el colesterol de HDL en forma funcional. ¿Cuáles son las fuentes de energía cuando hacemos ejercicio? En los primeros 5 minutos nosotros consumimos el glucógeno muscular. En los siguientes 10 minutos consumimos el glucógeno hepático. Y para que realmente comencemos a oxidar ácidos grasos, es recién a los 20 minutos. Es decir, para que nosotros podamos degradar y consumir las grasas, necesitamos 20 minutos de ejercicio, porque recién a los 20 minutos empezamos a utilizar los ácidos grasos para obtener energía. Entonces es importante que el ejercicio, y por eso recomendamos que no sea menor a 30 minutos diarios. Pero el ejercicio hay que prescribirlo, porque el médico le suele decir al paciente, vea, tiene que hacer ejercicio. Y nada más, no, hay que prescribirlo. Entonces, para prescribir ejercicio en forma racional es muy sencillo. Solamente hay que tener en cuenta 4 cosas. Modalidad, intensidad, duración, frecuencia y algunas recomendaciones de seguridad. Veamos esto de modalidad e intensidad. Los regímenes que han encontrado beneficio con el ejercicio son aquellos que permiten gastar entre 1.500 y 2.000 calorías por semana. O sea, una persona que haga ejercicio que le permita gastar por semana entre 1.500 y 2.000 calorías, eso ha demostrado beneficio. En general se recomienda ejercicio aeróbico, pero lo ideal es hacer una cosa mixta, tanto ejercicio aeróbico como anaeróbico. O sea, entonces lo que tratamos de recomendar es que se haga ejercicio aeróbico y complementarlo con algo de ejercicio anaeróbico. ¿Cómo conocer la intensidad? Con la frecuencia cardíaca máxima. Que en hombres es 220 menos la edad y en mujeres es 226 menos la edad. Las mujeres tienen una frecuencia cardíaca máxima un poquito mayor. Entonces, 220 menos la edad. Entonces, cuando tenemos un hombre que tiene 60 años, 220 menos 60, 160. El ejercicio es leve o moderado o intenso según el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima que utilicemos. Si utilizamos menos del 60% de la frecuencia cardíaca máxima, estamos haciendo un ejercicio de intensidad leve. Si utilizamos entre 60 y 75, moderada, y alta cuando utilizamos más del 75%. Pongamos un ejemplo, ese que dijimos. Un hombre de 60 años, 220 menos 60, 220 menos 60 es 160. El 60% es 96. Entonces esa persona, si su frecuencia cardíaca máxima durante el ejercicio no pasa los 96 latidos por minuto, es de una intensidad leve. Si utilizamos el 75 es moderada y más del 75 es alta. ¿Cuál es el gasto calórico aproximado por hora de las segundas actividades? Fíjense, ahí le pongo caminar lentamente, de 120 a 150, caminar a buen paso, hasta 300 calorías, trotar 600, montar bicicleta 600, nadar hasta 700, patinar hasta 400, aeróbico de bajo impacto 600. Entonces, fíjense ustedes, caminar a buen paso hasta 300 calorías por hora. ¿Qué es caminar a buen paso? Caminar a buen paso es cuando yo gasto cada 100 metros un minuto. Cada 100 metros un minuto. Nadar es el ejercicio que más gasta, pero nadar no significa ponerse a saltar en una esquina de la piscina, de la pileta. Es una hora de una piscina va, una piscina viene, una piscina va, una piscina viene. Eso es lo que gasta 700 calorías y normalmente no es lo que hace la gente. Entonces, yo recomiendo caminar a buen paso. Aquí tienen otros, ¿no? Jugar fútbol, basquetbol, golf, voleibol, tenis de mesa, bailar socialmente. Fíjese usted, bailar socialmente. Hasta 450. Entonces, si a la paciente le gusta bailar, que baile. Lo que pasa es que la gente baila es cuando va a una fiesta.
Y ahí ese baile va acompañado de alimentación, de bebidas alcohólicas, y eso no es lo deseable. Por eso, fíjense ustedes, han aparecido los gimnasios que realmente ponen a la gente a hacer ejercicio bailando. Algunos salsa, algunos reggaetón, etcétera, etcétera. Duración. Siempre debe prescribirse un mínimo de 30 minutos diarios de ejercicio. Y ya explicamos por qué. Y siempre hay que hacer 3 minutos de calentamiento, de 3 a 5 de calentamiento o 3 a 5 de enfriamiento para no tener problemas musculares. Se puede dividir en 2 sesiones de 15, pero recuerden, ya ahí no nos va a contribuir a gastar, a quemar ácidos grasos, porque se queman a partir de los 20 minutos. O se pueden hacer 3 sesiones de 10, pero vuelvo y repito, ya no tendríamos el beneficio de oxidar, de quemar grasa. Hay que advertir que hay que calentar y enfriar. Y calentar significa hacer el mismo ejercicio a una velocidad más lenta, y lo mismo enfriar. Entonces la persona empieza a caminar y lo hace lentamente y después va aumentando. Y cuando ya va a terminar, entonces empieza otra vez a hacerlo más lento. Frecuencia. Distribuir las 1.500 a 2.000 calorías, porque eso es lo que ha demostrado. Cuando yo gasto entre 1.500 y 2.000 calorías por semana, eso es lo que ha demostrado tener impacto, beneficio. Nunca menos de 4 días a la semana. Yo habitualmente lo que le aconsejo a mis pacientes es que lo hagan todos los días. Así como comen todos los días, que hagan ejercicio todos los días. Pero muchas veces no se logra esto. Entonces al menos hay que hacerlo 4 días por semana en días alternos. ¿Por qué el día alterno? Porque el beneficio sobre el colesterol de HDL se pierde a las 48 horas. Todos los estudios han demostrado que después de 48 horas ese beneficio se pierde de aumentar el colesterol de HDL. Nunca olvidar los 30 minutos diarios. Recomendaciones. Tratar de conseguir un compañero de ejercicio. Esto es importante porque se motiva. Un compañero o un grupo, ¿no? Uno o más. Entonces, cuando uno no tiene la motivación y no quiere salir, el otro o los otros lo pueden convencer. Colocar el ejercicio en la agenda como cualquier obligación. Hay que ponerlo en la agenda. Yo voy a hacer ejercicio todos los días a tal hora. Trazar metas, porque muchas veces hay que ir incrementando ese ejercicio. Utilizar ropa adecuada, porque la gente a veces, o sea, hace calor y entonces se forra con plástico porque cree que con eso va a quemar grasa. No, porque se forra y tenga más calor, no va a quemar más grasa. Lo que va a hacer es que va a sudar más, se va a deshidratar. Hidratarse. Y para hidratarse no se necesita ningún producto especial. Se hidrata con agua. Agua común y corriente. ¿Cómo se prescribe? Yo tengo un paciente MMB de 60 años de edad que le hago diagnóstico de dislipidemia. Lo que habitualmente el médico enseguida es agarrar su formulario y recetarle un medicamento. En este caso, una estatina. Y yo, como ejemplo, puse atorvastatina, tabletas de 10 miligramos y tomar una en la noche todos los días. Entonces, utilicé un fármaco, una dosis y una frecuencia. Atorvastatina es el fármaco, la dosis son 10 miligramos y la frecuencia es tomar todos los días en la noche, una. Ese mismo paciente, con el mismo diagnóstico, yo pude haberle prescrito, en vez de un fármaco, caminar. 30 minutos diarios, todos los días. Utilicé una modalidad que es caminar. Una intensidad de 30 minutos diarios, que sería como la dosis, y una frecuencia todos los días. Esto lo podemos hacer y lo tenemos que poner en nuestra receta. En nuestro recetario ponerlo. Fíjense, el paciente cuando llega a casa, ¿qué es lo primero que le preguntan los familiares que viven con él? ¿Qué te dijo el médico? A ver, mostrame la fórmula. Y si en la fórmula dice que tiene que caminar 30 minutos diarios todos los días, los familiares lo pueden motivar e insistirle. Mirá que el médico te dijo que tenía que caminar todos los días. 30 minutos diarios. Entonces, por eso es importante prescripción, hacer la prescripción. Entonces, el ejercicio es el único agente antihiperglucemiante, baja la glucemia, hipolipemiante,
baja colesterol y triglicéridos, aumenta HDL. Reductor de peso, ya dije que permitía reducir peso. Antihipertensivo, baja la presión arterial entre 5 milímetros de mercurio, tanto la sistólica como diastólica. Inotrópico positivo, cronotrópico negativo, antidepresivo, ansiolítico y mejora memoria y aprendizaje. ¿Quieren más? O sea, ¿qué otro agente? ¿Qué otro agente tenemos nosotros que nos permita tantos beneficios? Y sin ningún costo, no es necesario ir al gimnasio. El paciente, saliendo a caminar todos los días, puede lograr eso. Inclusive, para ir al trabajo. Claro, si el trabajo le queda a más de 1,5 kilómetros, bueno, lo que él hace es que camina el 1,5 kilómetros y ahí toma el transporte que necesita. Y al regresar hace lo mismo. Si va en auto, deja el auto estacionado 1,5 kilómetros antes de su trabajo. Entonces, al ir al trabajo camina su 1,5 kilómetros y al regresar su otro 1,5 kilómetros, o sea, los 3 kilómetros diarios. Vamos ahora a lo que se refiere a la alimentación, que es el cuarto punto de la agenda. La alimentación es fundamental. La alimentación nos puede permitir controlar y reducir tanto los niveles de colesterol como de triglicéridos. Los factores de la dieta, o sea, nosotros en la alimentación tenemos lípidos y tenemos sustancias que no son lípidos, o sea, tenemos grasa y nutrientes que no son grasa. En cuanto a lo que son grasas, tenemos entonces los ácidos grasos, el colesterol y los fitosteroles. Con respecto a los ácidos grasos, que es lo que impactan más el colesterol, el triglicérido en plasma. Y tenemos los no lipídicos, que son el valor calórico total, es decir, cuántas calorías comemos por día, el tipo de hidrato de carbono, las proteínas que comemos, la fibra, el alcohol y el café, como los más importantes. Veamos los ácidos grasos. Los ácidos grasos se clasifican, como ustedes saben, y eso aprendieron en la Facultad de Medicina, en saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Los saturados son el láurico, milístico, palmítico y esteárico. Recuerden que son el láurico 12 carbono, milístico 14, palmítico 16 y 18. Y esos ceros que aparecen después de los dos puntos es que son saturados. No tienen insaturación, son saturados. Los que están en rojo, láurico, milístico y palmítico, aumentan el colesterol del plasma. Esos tres aumentan el colesterol del plasma. El esteárico es neutro. En los aceites vegetales tenemos ácidos grasos como el linoleico, el gamma-linolénico y el alfa-linolénico. Fíjense que le he puesto gamma-linolénico en negro, alfa-linolénico en verde. Y en los pescados y mariscos tenemos dos ácidos grasos poliinsaturados especiales, el EPA, que es el ácido eicosapentaenoico, y el DHA, ácido docosahexaenoico. Los que están en verde, estos tres, son los que se llaman omega 3 o N3. Los omega 3 o N3 tienen efectos sobre los lípidos, sobre todo reducen los triglicéridos de VLDL. No le hacen nada al colesterol ni al colesterol de HDL, solamente reducen los triglicéridos de VLDL, pero se necesitan consumir al menos más de 3 gramos al día de ácidos grasos omega 3 o N3. Les muestro este estudio, que es un estudio muy interesante, que utilizó ácidos grasos omega 3. El estudio de Corazón de León. El estudio de Corazón de León, un estudio de prevención secundaria, los pacientes ya habían tenido evento cardiovascular, infarto, y se hizo en menores de 70 años. Se utilizaron dos grupos, un grupo control que se le dio la dieta preconizada por todas las sociedades científicas, 303 pacientes se le dio dieta tipo convencional, o sea, con todas las características que preconizan las asociaciones que se dedican al tema. Y el grupo experimental se le dio una dieta a 302 pacientes tipo mediterránea. ¿Por qué tipo mediterránea? Porque la dieta mediterránea utiliza aceite de oliva y esta dieta no utilizó aceite de oliva, sino productos derivados del aceite de canola, no del aceite de oliva. Y se hizo un seguimiento por casi 4 años.
El objetivo era ver si la dieta tipo mediterránea disminuía la mortalidad total y los eventos después del primer infarto. O sea, los pacientes ya habían tenido un infarto. A ver si disminuía la posibilidad de un segundo infarto después de ese primero. Pero fíjese, tenía un punto duro, que era disminución de mortalidad total, salvar vidas. Acá les muestro la diferencia realmente entre las dos dietas, la control y la experimental. Y fíjense que las diferencias más importantes estaban en el consumo de grasa saturada. Mientras el control consumía 11.7% de la grasa saturada, experimental 8%. Otra diferencia estaba en los ácidos grasos monoinsaturados, 18 carbono con una doble ligadura ácido oleico, que en el control consumían 10.8% y en la experimental 12.9%. Otra diferencia estaba en los omega 3, mientras el control 0.29, el experimental 0.84, casi 3 veces más. Y el consumo de colesterol, la experimental 312 miligramos por día, el control 203 miligramos por día. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fue que la dieta experimental redujo la mortalidad total en 76%. Mortalidad total en 76%. Salvó muchas vidas. Acá no había medicamento, era dieta. Y nuevos eventos, una reducción del 70%. O sea, no existe estudio con medicamentos que hayan demostrado tanto impacto sobre estos puntos. 76% mortalidad total, 70% reducción de nuevos eventos, reducción relativa de riesgo. Los ácidos grasos trans, fíjense, los ácidos grasos trans, por cada 2% que yo aumente el consumo de ácidos grasos trans en el valor calórico total, se aumenta el riesgo de enfermedad coronaria en 25%, por cada 2%. Por eso la recomendación es que desaparezcan de la dieta. ¿Qué son los ácidos grasos trans? Nuestros alimentos tienen ácidos grasos de la forma cis. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que un carbono tiene 4 valencias. Entonces, cuando un carbono comparte 2 de sus valencias con otro carbono, ¿sí?, esa es la insaturación. Cuando las otras 2 valencias del carbono están compartidas con grupos funcionales diferentes y están en el mismo espacio, es cis. Cuando están invertidos se llama trans. Entonces, los ácidos grasos cis se convierten en trans a consecuencia del calentamiento o la hidrogenación. Entonces, si yo hidrogeno un ácido graso o caliento un aceite con ácidos grasos cis, los transformo en trans. Y fíjense que los trans ya vimos cómo impactan el aumento del riesgo de enfermedad coronaria. Fíjense, hay muchas margarinas, esto se ha ido disminuyendo en forma industrial. Las margarinas iniciales y las tradicionales tienen muchos ácidos grasos trans. Y si yo frito, estoy fritando, estoy calentando, estoy formando ácidos grasos trans. Por eso hay que decirle al paciente que si va a consumir margarina, se fije si esa margarina tiene ácidos grasos trans, lo dice en la etiqueta, y tratar de no utilizar frituras porque se forman ácidos grasos trans. Valor calórico total. Hidratos de carbono, proteína, fibra, alcohol y café. Vamos ahora a ver los componentes de la dieta que no son grasas, sino otros componentes de la dieta, y vamos a ver cómo impactan el colesterol y los triglicéridos del plasma. Veamos, empecemos por el valor calórico total. Un estudio, que es el estudio de la intervención de los múltiples factores de riesgo, el Mr. Fit, demostró que bajar 5 kilogramos de peso, y para bajar 5 kilogramos de peso yo tengo que dar dieta baja en calorías, reduce el colesterol y los triglicéridos del plasma. 5 kilogramos de peso. Independiente del punto de partida, no importa de qué kilos parta, 120, 100, 90, 80, bajar 5 kilos impacta los triglicéridos y el colesterol del plasma. Hidratos de carbono. Fíjense, veamos acá, ya les había explicado un poco.
Cuando la glucosa entra al hígado, se fosforila y se transforma en glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato se transforma entra a la vía glucolítica y se transforma en 2-triosa, gliceraldehído 3-fosfato y fosfato de dihidroxiacetona. El fosfato de dihidroxiacetona se transforma en alfa-glicerol-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato sigue transitando por la vía glucolítica, se transforma en pirúvico, de pirúvico a acetil-CoA, y el acetil-CoA se transforma en ácido graso activado. También esa glucosa 6-fosfato que ingresa al hígado entra a la vía de la pentosa-fosfato, genera NAS reducido, que es muy importante para transformar acetil-CoA en ácido-CoA. Entonces, cuando la glucosa está alta, la insulina mete la glucosa al hígado y entonces se sintetiza mucho triglicérido, ya lo habíamos explicado de otra forma. Esos triglicéridos se ensamblan en una apoproteína que sintetiza el hígado, que es la ApoB100, y se constituyen entonces los triglicéridos. Los triglicéridos escapan al plasma. Entonces, fíjense, los hidratos de carbono de la alimentación se utilizan para sintetizar triglicéridos. Por eso, si yo tengo aumentados los triglicéridos, no tengo que reducir la grasa de la alimentación, tengo que bajar el consumo de hidratos de carbono, sobre todo el tipo de hidrato de carbono de absorción rápida. Entonces, tenemos que aumentar los polisacáridos, los hidratos de carbono complejos, reducir los mono y disacáridos, que son solubles, solamente dejar monos y disacáridos contenidos en frutas y verduras, y suprimir el azúcar y los alimentos concentrados en azúcar. Proteína. Con respecto a la proteína, ¿qué voy a decir? Fíjense, hay que tratar, o sea, las dietas vegetarianas que consumen proteína vegetal han demostrado que los pacientes con dietas vegetarianas tienen menos colesterol en el plasma, o sea, los niveles de colesterol son más bajos que los que no son vegetarianos. Lo que se recomienda es consumir mitad proteína vegetal, mitad proteína animal. Fibra. El complejo fibra disminuye la velocidad de absorción de los hidratos de carbono, o sea, se absorben todos, pero se absorben más lentamente, entonces la glucemia postprandial va a ser más baja. Disminuye el colesterol y disminuye el triglicéridos. ¿Por qué? Porque lo secuestra. La fibra no se absorbe, no se digiere por nuestras enzimas, sino por las enzimas del bioma, de la microbiota, pero nosotros, nuestras enzimas no la digieren. Entonces, liga el colesterol, liga los triglicéridos y no los deja absorber. Y tiene un alto valor de saciedad y favorece la motilidad intestinal. Pero recuerden que cuando se da una dieta rica en fibra hay que consumir bastante consumo de líquido para que el efecto sobre la motilidad intestinal no sea el contrario. En vez de mejorarla, se haga un estreñimiento. Por cada 10 gramos de fibra en la dieta, por cada 10 gramos de fibra que yo tenga en la dieta, voy a conseguir una reducción del riesgo de infarto de un 19%. Recomendación actuales son 20 a 30 gramos de fibra por día. Complejo fibra. La fibra, ¿dónde está? En las leguminosas, en las frutas y en las verduras. Y nuestros países, Ecuador, es rico en leguminosas, que son los granos, lentejas, frijol, garbanzo, alberja, Zaragoza, guandul. Somos ricos en frutas, somos ricos en verduras, tenemos muchas verduras. Acelga, espinaca, lechuga, tomate, repollo, coliflor, rábano, rabanito, pepino, cohombro, berro, espárrago, hongo, palmito, berenjena. Tenemos muchas verduras. Tenemos todos estos alimentos. Tenemos que hacer dietas ricas en fibra. En cuanto al alcohol, fíjense, todos los estudios que se han hecho, generalmente son estudios retrospectivos. Ningún comité de ética aprobaría un estudio a un grupo de pacientes darle alcohol y a otros darle un placebo de alcohol. O sea, no lo aprobarían, porque pueden desencadenar un alcoholismo en esos pacientes que le van a dar alcohol. Entonces, si bien se ha demostrado que el consumo moderado de algunos tipos de bebidas alcohólicas se asocia con menor riesgo cardiovascular,
no debe prescribirse bajo ninguna circunstancia. O sea, el médico no puede prescribir alcohol, porque sabemos que el alcohol es más dañino para la sociedad, para la salud, para la familia, que el beneficio cardiovascular que se puede obtener. Entonces, consumo moderado, el que se asocia con menor riesgo cardiovascular. Sin embargo, algunos pacientes, como hábito alimenticio, se han acostumbrado a consumir alcohol con la comida, almuerzo o cena, o almuerzo y cena. Entonces nosotros lo que tenemos que negociar es que no haya un consumo en exceso. ¿Qué se considera en su consumo en exceso? Recuerde que el alcohol aumenta los triglicéridos, es la causa más común de aumento de triglicéridos. La causa más común de hipertrigliceridemia secundaria es el alcohol. ¿Qué es en exceso y lo que debe evitarse? Más de 60 mililitros de bebidas destiladas, alcohol tipo whisky, ron, coñac, brandy, vodka, tequila, no más de 2 onzas, 60 mililitros por día, no más de 60 mililitros de cerveza, 2 cervezas, y no más de 2 copas de vino, 300 mililitros de vino. Y no permitido en los pacientes con hipertrigliceridemia, ya comentamos, que es la causa más frecuente de hipertrigliceridemia secundaria. Café. El problema del café no está en la cafeína. El problema del café para los lípidos es que el café tiene una sustancia, dos sustancias que se llaman diterpenos. Uno se llama cafestol y el otro caveol. Entonces, el cafestol y el caveol están demostrados que aumentan el colesterol y los triglicéridos del plasma. Pero se sabe que ese cafestol y caveol puede ser atrapado por un papel de filtro. Ustedes recordarán que las cafeteras eléctricas, pues, hay un tipo que se llamó, y una marca en especial, perdónenme, o sea, no tengo conflicto de intereses, pero que se llamó Melita, tenía unos filtros, los filtros Melita. Entonces, los estudios se han hecho con estos filtros de papel, no quiere decir que los otros filtros de papel no sirvan, y se encontró que este papel sí atrapaba cafetol y caveol. Entonces, si el paciente toma café y lo toma en cantidades, digamos, importantes, siempre hay que decirle que debe tomarlo filtrado en un filtro de papel para sacarle los diterpenos, cafetol y caveol. Este es un estudio nuestro, un estudio que se publicó en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología hace ya un buen tiempo, estamos hablando del año 2006, donde nosotros lo que evaluamos es la reducción del riesgo cardiovascular global utilizando dieta y comparándola con dieta más ejercicio en una población de adultos colombianos, y donde demostramos que indudablemente dieta más ejercicio es mejor que dieta sola. Y con esta diapositiva de esta publicación nuestra que ya les comenté, dislipidemia, abordaje en consultorio,